pacientes en los cuales caen obstáculos en las vías aéreas. Esto es típico de los niños o las personas con retraso mental, por ejemplo. O personas que se pueden directamente atragantar con algo. En este caso, la inspiración es difícil, lenta, incompleta. Hay empleo de músculos accesorios. Generalmente los pacientes pueden tener cornaje o estridor. El cornaje o estridor es un ruido que los vamos a escuchar probablemente en la clase de mañana. Vamos a escuchar ruidos. Vamos a comenzar a escuchar algunos ruidos, espero. Ese cornaje y estridor se da por obstrucción de la tráquea o un bronquio principal. Es un ruido ensordecedor y que no permite escuchar otro ruido del sistema respiratorio porque es muy grueso. Si alguna vez han escuchado algunos pacientes o algún paciente que tenga una traqueostomía y que tenga una cánula de traqueostomía, el ruido que genera la cánula de traqueostomía cuando usted intenta ocultar a ese paciente no te permite escuchar más nada. Es como un ruido transmitido. Ese ruido es característico del cornaje o estridor, que se da también cuando hay algún objeto extraño en la vía aérea superior, en la vía gruesa. Y el tiraje, por supuesto, el tiraje es cuando hay una depresión de las partes blandas producida por el esfuerzo respiratorio. Es cuando entre costilla y costilla, el espacio blando que hay, que es la musculatura accesoria, se deprime en el esfuerzo respiratorio. Ahora, cuando hablamos de la disnea expiratoria, o sea, cuando el paciente inspira, por ejemplo, inspira bien, pero a la hora de expirar, no puede expirar. El paciente no puede expirar. Y al no poder expirar, entonces el paciente no tiene la capacidad para expirar y por lo tanto se hace un poquito más complicado. ¿Bien? El paciente no puede expirar y se hace más difícil. ¿Bien? Al expirar se hace más difícil y por lo tanto eso significa que el paciente no puede expulsar el aire, todo el aire que tiene en la cavidad pulmonar. ¿Bien? Entonces, al expirar, no puede. Esto se ve, por ejemplo, por pérdida de la elasticidad pulmonar. Esto se ve, por ejemplo, por espasmo de los músculos respiratorios. ¿Bien? Se ve, por ejemplo, por espasmo de los músculos lisos. ¿Bien? Y sobre todo, el cuarto es el más importante, por edema y secreciones viscosas adherentes dentro de la luz bronquial. Esto es muy importante. ¿Bien? El paciente, ese edema y secreciones viscosas no permite que el aire salga. Recuerden que la inspiración es un fenómeno voluntario, ¿verdad? Cuando inspiramos, inspiramos y al inspirar es un fenómeno totalmente voluntario, pero al expirar es un fenómeno totalmente involuntario. ¿Bien? Es un fenómeno totalmente involuntario. Y al ser un fenómeno involuntario, entonces no se puede, o sea, el diafragma al regresar a su lugar de forma automática, ¿verdad? El aire sale por diferencia de presión, pero si se encuentra con edema y además secreciones viscosas en la luz bronquial, el aire no puede salir. Este cuarto punto es típico en los pacientes asmáticos, totalmente típico. ¿Dónde se ve esa disnea expiratoria? Aquí la tenemos, típico del asma bronquial y típico del enfisema. ¿Sí? Es por eso que es tan importante que se lo mencione, de que lo tienen que tener en cuenta. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de la valoración de la disnea? Bueno, es importante que hagamos una buena anamnesis, ¿ya? Tenemos que ver bien todas las características de la relación con el asma bronquial, o sea, los antecedentes de asma, bronconeumonía, neumotórax, la exploración física y, por ejemplo, obviamente si vamos a solicitar los laboratorios o los estudios pertinentes. Fíjense que todo tiene el esquema de pensamiento clínico esperado. Con respecto a la exploración de la disnea, vamos a ver frecuencia, amplitud, ritmo, duración de las fases de esa disnea, ¿bien? Y por supuesto, un segundito. Usted se lo puede suspender, pero se lo puede suspender siempre y cuando empiece el otro.
Si no le empieza el otro, no se lo puede quitar. Seguimos con tratamiento vía WhatsApp. Listo, estoy en clases online. Tras que termine lo veo, no se preocupe. Hasta tomografía le mandan a uno por WhatsApp. Ya esto es el colmo. Entonces, existe una real anomalía. Entonces, les decía de que en la disnea supuestamente tenemos que ver la frecuencia, amplitud, ritmo, pero eso realmente es más difícil de determinar. Bien, ahora, por ejemplo, esta clasificación en disnea leve, moderada y severa es la que se usa desde el punto de vista, digamos, más simple, que contrasta con la que me preguntaban ustedes de la clasificación de la disnea por clases funcionales. Bien, la disnea grado 1, 2, 3, 4, que me preguntaban con respecto a las clases funcionales. Que esas clases funcionales en realidad se relacionan con la disnea por insuficiencia cardíaca. Ahora, según las formas de presentación, esta es muy importante. La disnea de esfuerzo, que es la disnea del cardíaco, ¿verdad? La disnea de decúbito permanente, la disnea paroxística nocturna, la disnea en ortopnea, en plegaria, que se ve en el derrame pericárdico, y la disnea nerviosa o psiconeurótica, que bueno, ya les explicaba que es la disnea de la chica cuando la deja el novio. Esto no es importante que lo vean poco. Esto sí, por ejemplo, esto sí es importante que lo recuerden. Las alteraciones en la caja torácica. Esto sí. Miren, cuando ustedes tengan un paciente que tiene trastornos respiratorios y que a la vez tenga estas alteraciones como escoliosis, tórax rígido u obesidad, tienen que tener en cuenta que es un paciente que tiene la expansibilidad torácica comprometida. Esto es muy importante. La capacidad torácica comprometida me afecta muchísimo, muchísimo el tema de la disnea, debido a que estos pacientes tienen grandes dificultades, pero grandes dificultades en, poder establecer, ¿cómo les digo? En poder establecer o sea, la expansibilidad torácica, ya que estos pacientes, uno, en primer lugar, por la posición, ¿ya? Los pacientes con cifoescoliosis o con tórax rígido no logran expandir el tórax adecuadamente. Depende de la posición que logran adquirir en el lecho, ¿bien? Así que son pacientes que por mucho que usted logre mejorar la expansibilidad del tórax, por mucho que logre mejorar la permeabilidad bronquial, no hay espacio para que se pueda expandir. Y la obesidad, ni hablar. El diafragma no puede descender lo suficiente debido al volumen abdominal. Cuando el paciente está en decúbito supino, la presión intraabdominal dificulta la expansibilidad torácica. Entonces son pacientes que tienen que tener en cuenta que tienen capacidades físicas disminuidas para trastornos respiratorios. De hecho, les comento, uno que tiene que estar actualizado con estos temas del COVID, de que en Europa, pues, las patologías de base que más se relacionaron en los pacientes que sufrieron altos índices de mortalidad fueron la hipertensión arterial y la diabetes en segundo lugar, pero más que todo la hipertensión. Sin embargo, en Estados Unidos, la patología que más se relacionó con la mortalidad fue la obesidad. Y tiene que ver evidentemente con la pérdida de la capacidad ventilatoria que tienen los pacientes obesos. Vamos a ver los tipos de arritmia respiratoria. En cuanto a los tipos de arritmia respiratoria, tenemos la disnea de Cheyne-Stokes, que es la primera que vamos a ver y es una de las más frecuentes. Bien, recuerden que los tipos de arritmia respiratoria teníamos tres. La disnea de Cheyne-Stokes, la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Kussmaul y la respiración de Biot. La respiración de Cheyne-Stokes o disnea de Cheyne-Stokes consiste en la sucesión periódica de fases de apnea e hipernea, donde el paciente puede ser que esté despierto, generalmente durante la fase de apnea cierra los ojos, pierde la conciencia, pareciera que está fallecido o está muerto, y después de repente despierta y continúa respirando. A ver, lo mejor es explicarlo con el grafiquito. Miren cómo es. Miren, ustedes sigan el puntito rojo.
Miren, el paciente comienza con inspiraciones poco profundas, después esas inspiraciones se hacen más profundas, más profundas, más profundas, más profundas, más profundas, menos profundas. Entonces, hay un espacio vacío. Este espacio que ven aquí es un periodo de apnea. El paciente parece que se murió. Se murió. El paciente pareciera que falleció. Y ahí vienen corriendo los familiares gritando que el paciente se murió. A correr. ¿Ya? Pero cuando ustedes miran al paciente, cuando lo examinan, se van a dar cuenta que sus pupilas están contraídas. ¿Ven? ¿Ok? Las pupilas están contraídas. Y cuando el paciente fallece, ustedes deben saber que las pupilas se vuelven midriáticas. O sea, las pupilas se dilatan. Y aquí es contrario. Cuando hay apnea, las pupilas están mióticas. Y cuando hay hiperapnea, las pupilas están midriáticas. Es al revés que en el paciente fallecido. Y aparte de eso, hay pulso y hay ritmo cardíaco. Bien, y de repente automáticamente el paciente comienza con inspiraciones poco profundas, más profundas, más profundas, empieza a disminuir la profundidad de las inspiraciones y hace otra apnea de nuevo y parece que se murió, vienen los familiares a gritar de nuevo. Entonces sí, le tienen que explicar que esto es un fenómeno que se llama respiración de Cheyne-Stokes. ¿Y a qué se debe este fenómeno? Bien, en primer lugar, a una disminución de tensión del CO2 y a una disminución del débito sanguíneo cerebro-meninquio. Bien, es un trastorno neurológico en el centro respiratorio. ¿Y por qué se da? Por estas enfermedades. ¿Qué significa? Bien, y se puede dar también por fármaco. ¿Qué significa? Que estos pacientes van a tener ese tipo de respiración hasta que se resuelva la causa. ¿Bien? Esa respiración no se puede modificar, solamente se modifica cuando se resuelva la causa y el paciente no se va a morir ni nada por el estilo. ¿Bien? ¿Dónde se ve? En el coma urémico, en los pacientes con insuficiencia renal crónica, que están en coma urémico, que cómo se resuelve cuando se haga la diálisis. Se hace la diálisis y el paciente sale del Cheyne-Stokes. En el coma barbitúrico, en el caso de los pacientes que están sedados por algún motivo, hasta que no pase la sedación no se resuelve. Intoxicación opiácea, hemorragia cerebromeningia, meningitis o en algunos casos de insuficiencia cardíaca. Resolviendo la causa, se resuelve la respiración de Cheyne-Stokes. ¿Bien? No existe un tratamiento para esa respiración porque es una anomalía que se da en función de una causa específica. ¿Cómo es la respiración de Biot? Es otro tipo de respiración. ¿Bien? Que tiene también periodos de apnea, pero aquí no hay el patrón de creciendo y decreciendo. O sea, ¿qué significa? El paciente no empieza con inspiraciones, digamos que poco profundas, que después se vuelven más profundas y después poco profundas y apnea. Miren cómo es la de Biot. Miren, aquí viene de una apnea, inspiraciones igual de profundas, profundas, baja un poquito y apnea. Vuelven otra vez inspiraciones profundas, normal y apnea. Profunda, profunda y apnea. Y así continuamente. ¿Bien? Lo que diferencia Biot de Cheyne-Stokes es el creciendo y decreciendo. Bien, que no hay modificación en la amplitud de las inspiraciones. En donde se ve meningitis y tumores y hemorragia. Es por eso que es menos frecuente que Cheyne-Stokes. La de Cheyne-Stokes es una de las más comunes. Por último, vamos a la respiración de Biot. Digo, la de Kussmaul, perdón. La respiración de Kussmaul, ¿por qué se caracteriza? Por un ruido. La respiración de Kussmaul genera un ruido como un ronquido. Y ese ronquido también asusta mucho a los familiares porque tal parece que el paciente se va a morir. ¿Bien? Porque genera un ruido bastante feo. Y en los pacientes que no roncan, pues pareciera que va a suceder algo. Entonces se caracteriza por una inspiración profunda y ruidosa, viene una pausa, después viene una expiración corta, a veces con otro quejido, y después viene una pausa expiratoria. Y después vuelve la inspiración ruidosa. Miren cómo es. Viene inspiración profunda ruidosa, pausa, expiración menos ruidosa, pausa. Inspiración ruidosa, meseta, expiración ruidosa, pausa. Inspiración ruidosa y así sucesivamente. ¿Dónde se ve la respiración de Kussmaul? Fíjense, en la acidosis, preferentemente en el paciente que tiene un coma hiperosmolar. Entonces se darán cuenta que es bastante frecuente.
bastante frecuente en el coma hiperosmolar. Se ve en los pacientes con una hiperglicemia, en los pacientes diabéticos tipo 2 con una hiperglicemia. Eso se ve muchísimo. Así que lo van a ver con mucha frecuencia. A partir de aquí, no quiero que miren esto porque esto se me fue un poquito la mano. Estas diapositivas no son importantes y de aquí pasamos acá, a la vómica. Esto sí es importante. La vómica es el último síntoma. ¿Qué es la vómica como tal, como síntoma? Es la evacuación brusca al exterior por la vía respiratoria acompañada de quintas de tos y de asfixia. La vómica no es expectoración. Quiero que tengamos en cuenta que es como una gran salida de contenido purulento, pero que tiene un origen bronquial. O sea, es como la salida de un absceso a través de los bronquios. Es masiva. Es tan masiva que la vómica puede generar inclusive el ahogo. ¿Bien? La vómica literalmente es asqueroso. ¿Bien? O sea, el paciente puede tener dolor en un inicio, mucha tos, y después de esa tos vienen esas oleadas de pus. Una gran cantidad de pus, ansiedad, por supuesto, el paciente se pone pálido, diaforético, puede hacer inclusive hasta un cuadro de síncope vagal, ¿bien? Y puede inclusive generar una muerte súbita, inclusive por ahogo también, ¿bien? Es importante de que ese paciente se lo coloque en posición lateral, hay que colocarle oxígeno por bigotera, porque sale gran cantidad. Imagínense que si hay un absceso pulmonar, por ejemplo, de 500 ml, va a salir todo, va a evacuar al exterior. 500 ml van a evacuar al exterior de una forma brusca, de una forma totalmente brusca. ¿Bien? Por ejemplo, se puede dar en abscesos broncopulmonares, abscesos pulmonares, cavernas gigantes, bronquiectasias infectadas, por ejemplo, pleuresías, abscesos del mediastino, en fin, o en el caso de los extratoráxicos, ¿sabes? Eso es más raro, pero se puede ver en pacientes que, eh, en pacientes que tienen, por ejemplo, en pacientes que tienen, se me olvida cómo se llama, abscesos amebianos, abscesos, abscesos amebianos hepáticos, imagínense, que son son grandes colecciones de abscesos amebianos hepáticos que drenan hacia la base del pulmón y de la base del pulmón salen al exterior en forma de vómica. Imagínense el tamaño que puedan tener. Bien, vamos a ver qué preguntas nos podemos encontrar. Aquí tengo unas cuantas. Vamos a ver por acá. Todo lo que sea líquido, comida blanca. Ah, ya, me estaban diciendo de lo que se da enfermo. Sí, es importante, sí, es importantísimo que ustedes tengan en cuenta, por favor, el asunto del tema de la dieta en ese paciente, ¿ya? Importantísimo por el asunto de que esos pacientes sí o sí, tienen que ponerle sonda. Tienen que ponerle sonda porque de lo contrario es extremadamente peligroso que se broncoaspiren y con la facilidad les cuento que se les muere. Se les mueren con una facilidad impresionante. ¿Bien? Es por eso que tienen que, o sea, tienen que, no, a ver, normalmente lo que se les coloca actualmente es una sonda K108. La K108 es una sonda, es una sonda bastante delgadita que ingresa con mucha facilidad, debido a que tiene un mandril. El que tenga un mandril adentro
Es como si, o sea, ubíquese que la sonda tiene como si fuera adentro, tiene como una especie de guía, es como una guía, es como una guía más de metal que hace de que ingresa absolutamente, o sea, facilita el ingreso de la misma sonda por todo, por toda la vía digestiva, por el esófago, ingresa directamente hacia la región, ¿no? Hacia el tubo digestivo y esa sonda llega preferentemente, llega hacia la primera porción del duodeno. Esa es precisamente la facilidad que tiene. Después que se coloca, se retira el mandril y perfecto. Y dura, además, tiene como beneficio fundamental de que dura un mes. Entonces, al durar un mes, por supuesto, es muy práctica porque no hay que estar removiendo, no hay que estarla removiendo continuamente y se hace, por supuesto, mucho más fácil. Porque cuando ustedes intentan poner una sonda nasogástrica sin mandril a un paciente que esté sedado o un paciente en contra de su voluntad, se hace realmente bien complicado. Se hace bien complicado y bastante difícil. Entonces, por lo tanto, este tipo de sonda que tiene un mandril es muy cómodo, muy fácil y por lo tanto, y el que dura un mes le facilita además que disminuye muchísimo el riesgo de infección. Por otro lado, ¿el músculo diafragma tiene que ver con la causa de alguna disnea? No, como tal, no. Como tal, no. Inclusive el diafragma no se agota. El diafragma es un músculo inagotable. Como tal, no tiene por qué ver, no tiene por qué tener que ver con ninguna disnea. La respiración de Cheyne-Stokes puede relacionarse con la parálisis del sueño. No sé. La verdad es una pregunta simple que nunca he leído nada que tenga que ver con eso. ¿A qué te refieres con parálisis del sueño? Explica un poquito mejor. Cinder. ¿Puedo hablar? A ver, explícame. Yo entiendo por parálisis del sueño que, digamos, tú estás durmiendo normal Ya. y en tu mente pasa que tienes pesadillas, sin embargo, no puedes moverte, pero en el sueño tú tratas de moverte, pero en realidad no lo haces. No, no, mira, eso pasa cuando las personas están soñando, o sea, cuando estás soñando, o sea, ya sea un sueño bueno o malo, generalmente el sueño en forma de historia ocurre en una etapa de la noche que se conoce como sueño REM, o sea, de la noche no, del sueño que se conoce como sueño REM. Y en el sueño REM, no, piensas que te mueves o intentas moverte, pero no lo haces, ¿no? Porque lo que pasa es que en el sueño REM se emite una señal inhibitoria al resto de la musculatura estriada. O sea, todo lo que sucede en el sueño REM ocurre en el encéfalo, ¿no? Literalmente, porque inclusive todo el flujo sanguíneo mayormente se desvía al encéfalo. En el sueño REM inclusive tenemos altos valores en los signos vitales. Hay un incremento de la frecuencia cardíaca, hay un incremento de la presión arterial, hay un incremento de la frecuencia respiratoria inclusive, ¿ya? Debido a que hay un flujo cerebral altísimo. La actividad cerebral en el sueño REM es más alta que cuando estamos despiertos, porque precisamente es el momento de mayor actividad cerebral en el día. Entonces, por lo tanto, en ese sueño lo que estás haciendo es, digamos que viviendo como una realidad virtual. ¿Me entiendes? Es por eso de que te da la idea de que estás respirando de esa manera. Pero lo que estás haciendo es o sea, estás viviendo una representación de lo que está sucediendo en el sueño. No es que tengas una respiración patológica. No, no, no es lo mismo, no te preocupes. Las personas que hacen mucho ruido durante el sueño, ¿qué tipo de no, pero ese tipo no. Eso es ronquido, Marco. Eso es otra cosa. Eso no es una disnea de ningún tipo. Eso es ronquido y eso, si está roncando mucho, tiene que ver, puede estar roncando mucho. Si tienes mucho sobrepeso, si tienes un trastorno de la base de la lengua, si hay un trastorno otorrinolaringológico, ya eso es otra cosa. Las causas de los tipos de arritmia respiratoria están ahí, la que le puse. Ya sea el comogrémico, trastorno hipoparatúrico, ya sea
un come perosmolar, hemorragia cerebromeningia, tumor, etc. Pero si estás roncando durante el sueño, ya eso es otra historia. Estimado, ya eso no es como eso. ¿Alguna otra duda, chicos? Doutor, por que Dígame. às vezes quando estamos dormindo se perde, se tem uma disneia, uma dificuldade, uma apneia, normalmente se vem com um sonho de que está caindo ou algo se está golpeando para que se desperte de pronto, ou é alguma coisa específica do sistema nervioso para nos acordar? Claro, puede ser como signos de alarma o algo así, claro, claro. Claro, porque lo que pasa es que estás, a ver, las manifestaciones, claro, según tu idea es como una apnea, según lo que estás, lo que supones que sucedió, pero no significa que hayas dejado de respirar. Lo que puede haber sido como una sensación de angustia o algo así, pero no significa que sea una apnea como tal. No tiene por qué. Lo que sí sucede durante, como por ejemplo, cuando les dan la idea de que se han caído o algo, eso son alteraciones propioceptivas. O sea, por un momento se perdió la relación de sensibilidad entre su cuerpo y el ambiente, ¿no? Puede haber sido como parte de un sueño o puedes haber estado en una fase 3. En la fase 3 y 4 del sueño no REM hay un sueño profundo. Y en el sueño profundo, no REM, repito, sí hay una disminución, o sea, es lo contrario al sueño REM. En el sueño no REM, fase 3 y 4, la frecuencia respiratoria disminuye muchísimo. La presión y la frecuencia cardíaca disminuye muchísimo. En esa fase del sueño profundo. Y sí se sueña, pero en forma de imagen aislada. Es por eso de que te da la idea que estabas cayendo, pero no sabes qué más sucedió. O sea, no tienes una explicación de qué más estaba pasando, no es como una historia. Es diferente, por ejemplo, a la pregunta del Cinder que me decía yo estaba corriendo y me quería mover, o tal vez la estaban persiguiendo y se quería mover, no podía. O sea, puede describir qué estaba sucediendo, ¿no? ¿A usted le gusta mucho el tema del sueño? Sí. Una outra pergunta, eu estava lendo sobre a paralisia do sono, que a pessoa tem uma sensação de que está passando por algo casi real, pero não se pode mover, pero se pode ver, sentir as coisas, pero não se pode ter uma reação física, não se pode mover, não se pode gritar, não se pode hacer nada. Claro, no te puedes mover. ¿Por qué no te puedes mover? Porque en el sueño REM, todo lo que, para que tengan idea, el cuello hacia abajo está paralizado. O sea, porque todo el flujo sanguíneo está desviado hacia el encéfalo. O sea, porque la actividad cerebral es muy alta. Es el momento en donde el cerebro genera todo un movimiento instantáneo de la memoria diaria durante el sueño REM. Es por eso que no te vas a mover. No, es imposible. O sea, cuando ya te empiezas a mover es porque saliste del sueño REM. Ya saliste. Y dejaste de soñar. Ya saliste de esa etapa. Si te estás moviendo, te estás durmiendo. En ningún momento te has movido de tu lugar. Te estás moviendo en tu mente, pero en la realidad no. De hecho, el sonambulismo no se da en el sueño REM, se da en las fases del sueño profundo del sueño no REM, en fase 3 y hasta 4. Pero en el sueño REM no hay sonambulismo. Usted está que se siga, digamos que todo es una realidad virtual. ¿Bien? Bueno, chicos, díganme. Doctora, en los fenómenos subjetivos de la disnea, usted mencionó sobre el peso o presión en el tórax. ¿Esto viene a ser o está relacionado con la angina de pecho? No, la angina de pecho es dolor opresivo, no es presión, es dolor opresivo. Como fenómeno subjetivo de la disnea es presión. Es como si te estuvieran apretando, pero sin dolor. Sin dolor. Es como si te pusieran la mano en el pecho y te empujaran. ¿Entiendes? Pero sin dolor. Gracias. ¿Ya? Bueno, chicos, nos vemos mañana. Seguimos mañana con el río respiratorio. Gracias, nos vemos mañana. Hasta luego. Vamos a ver.
Hasta luego. Gracias, doctor. Vamos a-